Palabras del señor presidente Augusto Trujillo. Bueno, primero que todo, quiero saludar a los académicos presentes una vez más y dar la bienvenida a esta sala, a este auditorio Jorge Vélez García, a los invitados especiales. Quiero saludar, por supuesto, a los panelistas de hoy, al doctor Ernesto Cavelier, ilustre hijo de su ilustre padre, a la académica Laura García, al académico Alejandro Venegas, al académico Ricardo Abello, al académico Martín Gustavo Ibarra y al doctor Javier Escandón de la Galería de Abogados, quienes son los panelistas, quienes intervendrán hoy, esta tarde, en el conversatorio. Adicionalmente quiero saludar a los invitados especiales, quiero saludar a los miembros de Cavelier Abogados y de la Asociación Cavelier, al doctor Enrique García Luperli, a los socios de José Herrera Ruiz, al doctor Jaime Herrera Rodríguez, que nos trae también, como el resto, el recuerdo de su padre aquí presente. Nos trae también Jaime Herrera el recuerdo de su abuelo, el académico Rodríguez Piñeres. Quiero saludar al exministro Hugo Palacios, a los socios de estos despachos que están conectados en forma virtual, a Daniel Poce, a Gabriel Sánchez, a Juan Pablo Bonilla, a Pablo Sierra, a Vicente Umaña, a Jorge Cavelier, a Luz Clemencia de Páez y por supuesto a la familia de Ernesto Cavelier, a su señora Pilar Copete, a sus hermanas Inés y Beatriz, y a quienes están vinculados por una u otra razón, todas por supuesto vinculadas al afecto, a la memoria de Germán Cavelier Gaviria. No podía la Academia pasar desapercibida esta fecha, en la cual se celebra el centenario de nacimiento de ese ilustre jurista, uno de los grandes juristas de la historia de Colombia. Vástago de una ilustre familia de origen francés, nacido en Estados Unidos y refundador de su estirpe en Colombia. Germán Cavelier fue egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, se desempeñó con éxito tanto en el derecho privado como en el derecho público, y de manera especial en áreas de derecho corporativo, de derecho financiero, tributario, propiedad industrial, derechos de autor, en fin, derecho ambiental, que es una cosa bien importante para señalar en este momento, tratándose de alguien cuyo periplo vital se cumplió en el siglo pasado, de manera que era un jurista integral. Los abogados de su tiempo tenían una formación universal, por supuesto, semejante a lo que ocurre hoy, pero no sé si me equivoco, me parece que entonces se construían vasos comunicantes más limpios, más fluidos que los que hoy existen entre especialidades jurídicas que a veces parecen convertirse en compartimentos estancos de una ciencia que no puede tener cerrada ninguna ventana hacia la realidad contextual. Las instituciones deben recoger esa realidad. Si no la interpretan bien, no funcionan bien, eventualmente no funcionan, se vuelven teóricas esas instituciones. Pues Germán Cavelier era un hombre conectado con la realidad de su entorno, conectado con la realidad en la cual se movía, que era la realidad universal finalmente.
Él honró a esta Academia Colombiana de Jurisprudencia con su presencia física, con su presencia intelectual, la sigue honrando con su presencia espiritual, pero también honró a la Academia Colombiana de Historia, a la Asociación Internacional de Abogados, al Colegio de Abogados de los Estados Unidos, a la Comisión de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio Internacional. En fin, era también en ese sentido un hombre universal cuyo homenaje hoy hace sentir complacida a la Academia Colombiana de Jurisprudencia. La corporación que me honra en presidir invitó hoy pues a 6 de los más conocidos, reconocidos, ilustres juristas de Colombia, quienes ya mencioné, para que a través de ellos se rinda este homenaje a la memoria de Germán Cavelier Gaviria. Ellos entonces van a ser quienes en adelante manejen, dirijan, cumplan la sesión que estamos iniciando, y por lo tanto enseguida voy a darle la palabra a cada uno de ellos, a quienes invito, a todos ellos los invito a que se sitúen acá en la mesa principal. Bienvenidos, señores panelistas. A su cargo está el conversatorio en homenaje a la memoria del doctor Germán Cavelier Gaviria. Señores académicos de número y correspondientes, a mis colegas de panel, al doctor Escandón, a la familia Cavelier muy especialmente, a los señores exministros de Estado Hugo Palacios Mejía y Manuel Rodríguez, que nos acompañan en esta sesión. Esta es una sesión memoriosa de una persona singular y muy especial. Ayer en la preparación que dispuso Ernesto de esta sesión, les decía que yo prefería leer unas notas, 5 páginas, que tengo en la memoria respecto de lo que fue el doctor Germán Cavelier Gaviria. Y con esa introducción inicio la lectura. La mesa directiva de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, con la vocería de su presidente, don Augusto Trujillo Muñoz, y la familia Cavelier, por conducto del querido académico de número Ernesto Cavelier Franco, han tenido la buena iniciativa de conmemorar el centenario del natalicio don Germán Cavelier Gaviria, antiguo y recordado miembro de número de esta corporación, y al propio tiempo han tenido la generosidad de discernirme el honor de hacer una semblanza de tan insigne jurista. Un bosquejo biográfico de una persona, una aproximación a los aspectos más relevantes de su trayectoria vital, implica necesariamente un ejercicio memorioso de aquellas oportunidades de concurrencia, pero fundamentalmente un repaso de los aportes copiosos, en este caso, que constituyen su legado. Con esa perspectiva inicio entonces recordando que para quienes despuntábamos en el estudio del derecho hace ya varios lustros, el nombre de Germán Cavelier era un referente obligado, quizá primero en temas de derecho internacional y luego en asuntos de propiedad intelectual, también en las oportunidades de aprendizaje y de trabajo, recién egresados, en su despacho, que fue pionero de la Asociación Empresarial de los Servicios Profesionales de Abogados. Vulnerando la propia disciplina, los textos de propiedad circulaban principalmente en fotocopias entre los alumnos, también aquellos de Derecho Internacional, pues no había archivos telemáticos ni en PDF ni equivalentes. En materia de Derecho Internacional, su producción académica sí que nos ha resultado para todos útil en la comprensión de la historia diplomática de Colombia, publicada por la Universidad Externado de Colombia, y el entendimiento de su ubicación, la de Colombia, desde la geográfica hasta la institucional en la comunidad internacional. Prosigo recordando ya en etapa posterior
más reciente, que en un trámite de exequatur en un abstruso tema de derecho de reaseguros, en el cual actuábamos con el también recordado doctor Inestrosa, naturalmente él como coordinador de un solvente equipo. Este me dijo con su característico estilo: en Colombia de ese tema solo sabe Germán Cabellier. Y así terminé en su oficina, llevándole documentos, extensas y no muy agradables piezas procesales, ocasiones en las cuales me preguntó acerca de cuáles venegas eran. Hablamos de Cajicá, la fortaleza de piedra en el lenguaje muisca, de la cual conversamos con recurrencia con Carlos Enrique Cabellier, su sobrino, de Cajicá y sus alrededores, también de la región de Río Frío, en la parte occidental de Cajicá, que supongo ha inspirado algo de la obra pictórica de Jorge Cabellier. Rindió la opinión que se llevó a la Corte Suprema de Justicia. El proceso avanzó y concluyó favorablemente en virtud de arreglo. Aquí, en un auditorio de abogados tan selecto como lo es el corro de la Academia, indico que el tema era el de la sentencia en rebeldía, propio del derecho americano, y para el caso era el entresijo de varias legislaciones con los consabidos debates de ley y jurisdicción aplicables, de leyes de procedimientos de la Unión Americana y algunas estaduales. Realmente complejo, y las luces de veras iluminantes del hoy recordado fueron cruciales en la comprensión del tema. Avanzo indicando que la Universidad Jorge Tadeo Lozano organizó un homenaje cuando fue publicado su libro sobre Nicaragua que hizo con Alberto Lozano Simonelli, y para el acto, al igual que hoy, me fue solicitada por esa universidad una intervención, la que redacté, pero no pude leerla. En esa época, año 2004, no había las facilidades telemáticas existentes y estimuladas por el confinamiento de la pandemia que permiten, como hoy, sesiones híbridas como esta. Leyó esa intervención Jaime Vidal Perdomo para complacencia mía. Con ligeros ajustes, ese texto se incorporó en el Liber Amicorum que en buena hora coordinó Ricardo Abello Galvis, ilustre jurista y mejor amigo. Y hasta aquí lo memorioso, que proviene de situaciones fortuitas, pues fuera de la indiscutible admiración hacia Germán Cabellier, no fui su alumno ni colaborador en su despacho, sino que desde la distancia fui un seguidor de su producción y vida. Ahora abordemos el legado para atender otro cometido de la semblanza. Como lo primero señalaría el carácter visionario, no solo en lo relativo a la propiedad intelectual, sino en el derecho internacional. En algunos de los foros sobre derecho internacional que organizan Ricardo y Laura Victoria García Matamoros, que hoy en buena hora nos preside esta sesión, sea en la Academia Colombiana de Derecho Internacional o el añoso claustro del entrañable Rosario, que lo fue también para él, le oiga a alguien que a pesar de estrujar la memoria no logre identificar, decir que Germán hablaba de derechos humanos en derecho internacional cuando nadie lo hacía. Seguramente hoy tendría observaciones frente a su evolución, pero lo cierto es que fue de los primeros en abordar la faceta internacional de los derechos humanos desde su perspectiva clásica y cívica. Ese carácter visionario que le caracterizó amerita la reflexión de lo que sería su actual comprensión respecto de la propiedad intelectual y todo ese fascinante proceso de la inteligencia artificial, en la cual las máquinas hablan entre sí, no siempre en buen español, o cómo es la titularidad de todo aquello que circula por el ciberespacio, que es empleado, lo empleamos todos con tanto entusiasmo y algunos con frenesí inusitada. Esas reflexiones cómo serían de pertinentes, pero quizás algunas de esas conjeturas se encuentran en el valioso trabajo sobre el impacto en el derecho de la economía colaborativa que presentó hace unos años en esta corporación su hijo Ernesto Cabellier Franco,
para ascender a miembro de número y continuar con una saga apreciada y respetada. También hay un elemento virtuoso de lo industrioso de la manera de prestación de los servicios profesionales. Próxima a cumplir 70 años de existencia, Cavelier Abogados representa una llamativa evolución de una sociedad de abogados, inicialmente en el centro, asociado en aquel entonces con Jaime Venegas de Francisco y Álvaro Esguerra, y luego tamaña organización con presencia en diferentes disciplinas, en todas con ahínco. La vocación por la formación encuentra manifestación en la Asociación Cavelier del Derecho de ejemplares ejecutorias, cuyos concursos son un verdadero semillero de vocaciones de jóvenes abogados que victoriosos allí se encuentran luego en posiciones de comando o dirección jurídica. Por la persistencia de lo industrioso en la sociedad de abogados y en la formación por medio de la Asociación Cavelier, merecen mención especial a Agnès de Cavelier e Inés Cavelier. Para concluir, el deber se cumple sencilla y naturalmente, decía alguien. Germán Cavelier lo hizo así, cumplió su deber de abogado, de jurista, de benefactor o protector de nobles abogados. Su trayectoria lo es de una pléyade brillante y generosa. Ese es su legado, esa es la honra de su familia y es lo que enaltece a esta academia. Muchas gracias. Un saludo muy especial a los miembros correspondientes y el número que se encuentran esta tarde, a la mesa directiva de la academia, un saludo muy especial a la familia Cavelier, particularmente al doctor Ernesto Cavelier, que ha sido el promotor y organizador en buena hora de este gran y merecido homenaje al doctor Germán Cavelier, a los exministros que nos acompañan y en general también a quienes se encuentran hoy desde Cavelier Abogados y Pozo Herrera Ruiz conectados en este homenaje. Se me ha encargado de dar unas palabras que reflejen o hagan honor a uno de los legados más importantes, por lo menos para quienes nos dedicamos a la universidad, a las facultades de Derecho y a la formación de abogados, que es precisamente la Asociación Cavelier del Derecho. Para comprender la concepción y el alcance de la Asociación Cavelier del Derecho, es necesario comenzar refiriéndonos a cuándo y con qué propósitos surge esta asociación como uno de los legados más importantes del doctor Germán Cavelier. La asociación fue concebida y creada por nuestro homenajeado en 1991 con el propósito fundamental de fomentar el estudio del derecho y la promoción de debates sobre temas jurídicos de actualidad, propósito que materializó en objetivos concretos, dentro de los que cabe destacar el estímulo a los estudios sobre derecho y ciencias sociales, la promoción de reuniones, conferencias y debates sobre cuestiones atinentes al derecho, entre otros. A partir entonces de esta declaración de propósito, en las líneas que sigue buscaré evidenciar cómo, por fortuna, la asociación ha cumplido el designio del fundador, impactando positivamente a las facultades de Derecho y a los futuros abogados en Colombia, a quienes el doctor Cavelier les dedicó con devoción su tiempo y esfuerzo y marcó con su rigurosidad, inteligencia, disciplina, pero por encima de todo con su buen ejemplo. Como rosarista e internacionalista, es imposible no referirme al momento hito en el que me atrevo a decir se selló una relación sólida y duradera entre la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, y no con el doctor Cavelier, con quien nos unía una gran historia como abogado y profesor de nuestra universidad, sino precisamente con la Asociación Cavelier del Derecho, su legado. Ese momento fundacional se dio en torno a la publicación en agosto de 2006 del Liber Amicorum, organizado en su honor, titulado Derecho Internacional Contemporáneo, lo público, lo privado, los derechos humanos,
publicación que se dio pocos meses después de su partida. Pero este libro tiene una pequeña historia que lo antecede, muy significativa, precisamente porque el doctor Germán Cavelier logró vivirla. Historia que se inicia en abril de 2005, cuando el doctor Germán Cavelier fue distinguido con el título de profesor emérito de nuestra facultad, acto que propició el decano de la época, el académico y panelista doctor Alejandro Venegas, y acto que por supuesto generó el entusiasmo de sus amigos, de sus colegas, de sus discípulos y en general de la comunidad académica, y que dio origen al libro en su honor, tal como lo relata el mismo doctor Venegas, de quien traigo sus palabras y abro comillas. Tal fue la fuerza y la gratitud de allí, en el aula máxima del Rosario, que en el aula máxima del Rosario surgió espontáneamente la idea de convocar a juristas expertos en derecho internacional a realizar un libro en su homenaje que recoja lecciones de derecho internacional como gesto de reconocimiento a su titánica labor como internacionalista. Palabras presentadas por el doctor Venegas en la presentación del libro. De esta manera el doctor Cavelier seguro conoció y celebró esta idea, que se materializó, como lo mencioné antes, en agosto de 2006, fecha en la cual se presenta el libro y se le reconoce de manera póstuma como profesor honorario. De manera anecdótica y solo para ilustrar la importancia del doctor Germán para el derecho internacional de nuestro país, las dos primeras contribuciones que se recibieron para el libro fueron del profesor Antonio Cansado Trindade, fallecido en el ejercicio de la magistratura en la Corte Internacional de Justicia hace pocos meses, y la del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, otro grande del derecho internacional que también infortunadamente ya nos dejó. Ahora bien, volviendo al tema de la asociación, este hito de inicio de la relación académica con la asociación coincide precisamente en el 2006 con la primera versión de concurso de ensayos dirigidos a los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, con un premio realmente muy importante y muy valioso, con el cual se becaba con el total de la matrícula por un semestre al estudiante ganador y realizaba una pasantía en la FIL. Concurso en el cual, en su primera versión, y como dato también no menor, ganó el alumno en su momento Eduardo Valera Petzán. Hoy Eduardo, quien en su momento trabajó el tema de patentes vegetales, hoy es el socio y jefe del área de marcas y derechos de autor de la firma Cavelier Abogados. Este concurso se mantuvo de manera exclusiva con la Universidad del Rosario hasta 2012, momento a partir del cual, con muy buen juicio y de nuevo en atención a los deseos del fundador, el concurso comienza a abrirse a otras instituciones y a otras regiones. De manera que en 2013 participa la Universidad de EAFIT, en 2014 la Universidad de los Andes, y de allí en adelante en diferentes ocasiones la Nacional, la Sergio Arboleda, la Javeriana, la Universidad de Antioquia, el CEDEC. A la fecha entonces el concurso se ha realizado ininterrumpidamente y suma 31 entregas con cerca de 135 estudiantes galardonados, quienes han recibido diferentes premios y reconocimientos, pero sobre todo quienes han entendido el valor de la investigación, de la disciplina, de la importancia de contribuir tempranamente al desarrollo del derecho en Colombia, como lo quería el doctor Cavelier. Vale la pena también mencionar que en el transcurso de los años se han incluido otros elementos de evaluación frente a estos ensayos, como son la entrevista de sustentación, que ha contribuido al fortalecimiento de las competencias orales de nuestros estudiantes, la realización de un podcast como herramienta también para fomentar la creatividad de los participantes. En síntesis, gracias a los concursos de ensayo, la asociación ha innovado, ha ampliado su marco de incidencia y han contribuido a la buena formación de los futuros abogados. En su empeño por llevar discusiones jurídicas a las aulas, los debates que quería el doctor Cavelier y a las facultades también llevar estos escenarios, la asociación crea otro espacio de gran relevancia para la formación de competencias propias del derecho, tanto en lo disciplinar como en lo que se refiere a la argumentación, y al ejercicio propio del derecho mediante una actividad que ha denominado debates, en la que semestralmente se proponen casos concretos en los cuales los grupos que participan
asumen el reto de presentar argumentación escrita y sustentarla oralmente. Estos debates se han centrado en temas tan variados como la propiedad industrial y los derechos de autor, tema además insigne de la firma Cavelier Abogados, derecho al entretenimiento, concurso que también se dio en inglés, derecho a la competencia, costumbre mercantil, y es de resaltar que gracias a este espacio abierto a todas las facultades, el concurso ha logrado llegar a ciudades como Barranquilla, Medellín e Ibagué y ampliar además el número de facultades participantes en Bogotá. También vale la pena rescatar lo que desde el 2014 la asociación viene haciendo en términos de seminarios, en temas muy variados: familia, responsabilidad, migraciones, inversiones, impuestos, derechos humanos, derecho internacional, tecnología, como lo mencionaba el doctor Venegas, fortalecimiento de competencias como la redacción de textos, el manejo del inglés legal, en los cuales participan como conferencistas, profesores e investigadores de diversas facultades, y en muchas ocasiones nuestros egresados y estudiantes también se benefician de estos escenarios académicos de muy alto nivel. Finalmente quisiera referirme a los aportes de la asociación en materia de publicaciones, que han sido muchos y muy variados, pero quisiera hacer énfasis en dos particularmente. En primer término, desde la perspectiva de la difusión del trabajo de los estudiantes, quiero hacer mención a la revista Asociación Cavelier del Derecho, sobre la cual, acudiendo a las palabras del doctor Carlos Gallón, presidente de la asociación en el año 2012, cuando se publicó el primer número, y quien prologó este primer número, mencionaba, abro comillas: Germán Cavelier decía que los libros no se lanzaban, sino que se inauguraban, y en su honor hemos querido ofrecer a nuestros lectores este aporte intelectual que en principio va a ser nutrido por el esfuerzo de jóvenes que han aceptado el desafío de pensar y discurrir sobre temas jurídicos y que han aceptado el reto de descubrir y cultivar la vena de escritores e investigadores. Como labradores hemos pretendido esparcir la semilla de la curiosidad en el entorno universitario, y algunos de nuestros granos han germinado con la creación de interesantes artículos escritos por jóvenes en trance de convertirse en abogados litigantes, en jueces, profesores o quizás tratadistas insignes y comentadores respetados de instituciones legales y jurídicas. Cierro comillas. Sin duda, estas palabras son lo suficientemente sugestivas para comprender el alcance de esta colección, que ya cuenta con varios números y que sin duda ha cumplido con los propósitos declarados. Por otro lado, no puedo dejar de referirme con gran orgullo al Anuario Colombiano de Derecho Internacional, creado en el año 2007, el cual fue propuesto y concebido por el profesor y académico Ricardo Bello Galvis, iniciativa que, como es usual, fue acogida de inmediato por la asociación, y desde su creación ha sido y ha constituido una publicación científica de alto nivel y de alcance internacional, además de ser también un medio para el cual investigan y producen estudiantes muy destacados. Desde el primer momento, la revista ha contado con 3 ejes: uno de artículos científicos sometidos a la evaluación de rigurosos pares; el segundo, el de traducciones de decisiones de la Corte Internacional de Justicia para acercar el derecho internacional a Colombia y América Latina; y tercero, el Observatorio de Derecho Internacional, como trabajo conjunto entre profesores y estudiantes para el seguimiento y análisis de las decisiones internacionales más importantes para el desarrollo progresivo del derecho internacional. La calidad y el impacto del anuario le ha permitido estar desde el año 2013 entre las pocas revistas jurídicas colombianas reconocidas como de alto impacto a nivel internacional en un índice como Scopus, una de las más reconocidas mediciones de calidad a nivel internacional para publicaciones seriadas. Quiero terminar haciendo un reconocimiento muy especial a la doctora Natalia Tobón, pupila querida del doctor Cavelier, y quien siempre ha impulsado, defendido y hecho realidad su legado; al doctor Carlos Gallón, que como presidente de la asociación ha promovido iniciativas de alto valor para las facultades de Derecho; y a la doctora Ángela Vivas, quien ha permitido hacer realidad lo que la asociación ha proyectado a lo largo de estos años.
Como profesora y testigo permanente de las labores de la Asociación Caballería del Derecho, solo sentimientos de orgullo, gratitud y reconocimiento. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a los miembros de la academia, al doctor Caballier, que me invitó a dar unas palabras cortas en este homenaje que le estamos haciendo a su padre, el doctor Germán Caballier. Mi nombre es Javier Escandón, yo soy el presidente de la Asociación Caballería del Derecho desde hace un año, en reemplazo de una persona que difícilmente se reemplaza, que es el doctor Carlos Gallón, y por destinos de la vida estoy ahorita presidiendo Caballería Abogados, también otra de las obras del doctor Caballier. Paradójicamente soy pues la persona que de pronto tiene menos autoridad para estar dirigiéndoles estas palabras a ustedes, porque no conocí en vida al doctor Caballier, aunque todos los que estudiamos esta bella profesión del derecho siempre supimos quién era él. Cuando yo me gradué de la universidad y buscábamos dónde trabajar, era una de las firmas donde todos aspirábamos a entrar, era Caballería Abogados, y la veíamos así súper alta. Algunos tuvieron esa suerte, otros tuvimos otra suerte de llegar a otras. Aquí se encuentra uno de mis primeros jefes, que es el doctor Martín Gustavo Guevara. Entonces, ¿a qué he dedicado estos pensamientos para dirigirles estas breves palabras a ustedes? Yo he tratado de mirar qué era el doctor Caballier, y qué inspiraba a él, y qué lo movía, cuáles eran sus principios. Por todos lados me los encuentro. Leo documentos que ha escrito él, cosas que se han escrito acerca de su vida, de su trabajo, hablo con sus hijos, con su esposa, con los amigos, con la gente que lo conoce, y trato de entender por qué la vida me ha puesto en un lugar que lógicamente no lo entendería porque no estaba cerca a él. Y lo que puedo ver clarísimamente es su vocación por la enseñanza de alta calidad. Y en ese sentido, yo lo que quiero resaltar es eso, la excelencia del doctor Caballier en todo lo que hacía. Tanto la asociación como la firma están impregnadas de una manera muy fuerte de lo que era su personalidad. Uno encuentra todo, desde el mismo edificio, el software de computador que él mismo hizo en la época en que a nadie se le ocurriría hacer los avances en tecnología que él tuvo, que vio desde muy lejos, la forma de manejar la firma, el interés por el estudio. Los abogados, cuando entraban a Caballier, los ponían a estudiar, y él les hacía un examen antes de que empezaran a trabajar. Entonces tenían un periodo de 1 o 2 meses solamente estudiando. Y cuando escucho todas esas anécdotas, digo, esta es una persona que lo tenía absolutamente claro, que el futuro de un país como el nuestro y de una profesión como la nuestra es en la enseñanza, y en hacer una enseñanza de calidad, y del ejercicio de nuestra profesión en hacerla de la manera con la mayor excelencia posible. Entonces, esa es mi percepción, eso es lo que yo he recibido de él, y creo que en medio de todo, los que somos las generaciones que nos ha tocado recibir en algo las riendas de las obras que han hecho todos ustedes, pues tenemos que mirar es eso, qué estaban buscando. Y en ese sentido es donde le estamos dando la proyección tanto a la Asociación Caballería del Derecho como a Caballería de Abogados. No rescatar, sino seguir el legado de la educación, de la excelencia, de hacer las cosas con amor, con dedicación. Y no voy a hablar nada de la asociación, porque con Laura, ayer cuando estábamos mirando los temas, le dije, tu tema y mi tema tienen unos linderos conjuntos, pero qué bueno que haya sido tú la que hayas hablado de la asociación, porque
pues primero tienes más tiempo recibiendo los beneficios y conociendo las cosas de la asociación, y segundo porque en realidad eres más usuaria y más beneficiaria estando en la academia de las actividades que hace la asociación. Fieles a ese mandato del doctor Cavelier de proteger el tema educativo, de innovar y de hacer la excelencia, pues hemos tratado dentro del consejo de la asociación de diseñar no unas nuevas cosas, sino unas nuevas maneras, de pronto más modernas, de conseguir este legado, o utilizar cosas que en la época no eran tan comunes y que hoy las vemos después de la pandemia ya con una mayor claridad, que es la capacidad de transmitir esos conocimientos que nosotros tenemos a través de la tecnología para que lleguen a más personas, siempre sin olvidar el tema de la excelencia. Entonces yo lo que quería simplemente era decir eso, dar las gracias, decirles que las personas que estamos ahorita encargados de transitoriamente hasta que vengan otros, de llevar las obras de las personas como la obra del doctor Cavelier, pues lo haremos con ese compromiso de dedicación, de buscar la excelencia, de compromiso con el tema educativo, con ayudar, con respaldar a los demás. Yo me siento muy orgulloso de trabajar para una firma que la gran mayoría de sus acciones pertenecen a una entidad sin ánimo de lucro, creo que en Colombia no conozco ninguna firma que tenga esa composición accionaria, que destine la mayoría de las utilidades a esto, a tocar la vida de los estudiantes, a decirle a un estudiante, como el caso que señalaste, usted es bueno, es excelente, eso potencializa a una persona enormemente, y me siento muy orgulloso de trabajar para una entidad como Cavelier Abogados y como la Asociación Cavelier Derecho, y de presidirlas con esa visión. Doy gracias al doctor Cavelier, al doctor Germán Cavelier, que haya dejado esta obra, y quiero que sepan que día a día estaremos trabajando para que el legado del doctor Cavelier se mantenga y se potencialice. Muchas gracias, muchas gracias. Un especial saludo al señor presidente de la corporación, vicepresidente, señora secretariado, compañeros de panel el día de hoy, exministros de Estado, a todos los socios de Cavelier Abogados y miembros de Cavelier Abogados, de la Asociación Cavelier del Derecho, de Pose Herrera Ruiz. Pues hablar de Germán Cavelier no es fácil, y creo que el doctor Cavelier y el derecho internacional es una persona con esa genialidad que tuvo él de tal vez ser la primera persona que copió de ser un bufete en todo el sentido de la palabra y de ser la gran firma de abogados en Colombia, y que fue la primera, hasta donde yo tengo conocimiento. Para la Asociación Cavelier, pues no tengo más que palabras de agradecimiento. Todo el trabajo que se ha hecho de forma conjunta, todos los estudiantes que hemos visto cómo crecen a partir de ese trabajo mancomunado que se hace, inicialmente con el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y posteriormente con otras universidades del país, cómo ha ido creciendo. Realmente pues habla muy bien de la asociación y el doctor Cavelier, quien fue el que dejó creado este esquema desde un comienzo. Yo siempre lo he dicho, y es, como lo mencionaba el doctor Venegas, ex jefe, amigo, pues el creador de este libro fue él. Yo lo administré, pero
realmente en ese momento que la señora vicedecana anunciaba como ese homenaje merecido, merecidísimo al doctor Cabellier que le hacía a la Universidad del Rosario, y recuerdo pues aquí con Inés, con Guillermo, ahí presentes, que el doctor Venegas fue el que dijo, y vamos a organizar un libro y aquí el doctor Abello es el que lo va a coordinar. Bueno, pues el libro salió y para gran sorpresa mía, también como lo mencionaba la señora vicedecana, pues el día que le llega a uno un artículo de en ese entonces un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, posteriormente juez de la Corte Internacional de Justicia, porque dicen ya hay libro, y efectivamente pues, el libro salió. Y creo que es un muy buen libro, y aún hoy en día lo sigo creyendo, a pesar de, como lo mencionábamos hace un rato, el tiempo ha pasado. Pero lo que más me impresiona a mí del libro, y en esto, pues la familia Cabellier y la señora Añez dieron, Germán dejó un artículo que nunca fue publicado, queremos que lo revisen para ver si está todavía actual. Y cuando revisé el artículo dije, no solo está actual, hay que ajustar unas pequeñas cosas, pero se ajustarán por separado, porque el texto mismo de ese artículo sobre el derecho internacional y la Constitución de 1991 y ese análisis comparativo entre la Constitución del 86 y la del 91 sigue siendo hoy un texto supremamente importante. Y como lo mencionaban, además hablaba de extranjeros, de nacionalidad, de derechos humanos, de todos los temas de expropiación, con o sin indemnización, que es una de las reformas que se hace en la Constitución del 91, en la medida en que inicialmente se podía expropiar sin indemnización. Lo mismo con la extradición de ciudadanos colombianos. Entonces, ahí empieza uno a ver todo ese trabajo, todo ese conocimiento que estaba en todos los escritos del doctor Cabellier. Hablar de medio ambiente, creo que también es uno de los pioneros, aquí con el exministro, en trabajar esos temas de medio ambiente, que hoy es, pues todos lo tenemos claro, absolutamente fundamental. Pero el doctor Cabellier, y yo en esto pues tuve el gran privilegio, lo vi una vez en la vida, y digo que fue un privilegio porque todo lo que han evocado hasta ahora, pues tuve la posibilidad de verla en ese momento. Esa oficina de él, que era realmente imponente, pero además encontrarme con una nueva colección del Recueil de Cours de la Académie de Droit International, que ahí estaba en la sala de juntas al lado de la oficina de él, y que solamente están, hasta donde yo tengo conocimiento, en físico en la biblioteca de la Universidad del Rosario y en la oficina Cabellier Abogados, en la biblioteca de Cabellier Abogados. Una colección que pues el año entrante la Academia cumple 100 años, y desde el volumen 1 hasta el momento en que el doctor Cabellier vivió, estaba al día esa colección. 4 o 5 volúmenes por año, podemos hacer cuentas. En este momento ya estamos en el volumen 420. Lo otro que me llamó mucho la atención fue ver el diploma del Instituto Hispano-Lusoamericano de Derecho Internacional, ahí filipino, del cual él era miembro. Hoy, en este momento, la doctora Laura García y yo hacemos parte de ese instituto, pero son cosas que vinieron con el tiempo.
Pero el diploma a mí me quedó grabado en ese momento. Ver todo lo que él escribió, lo que hizo por el derecho internacional, siendo la oficina especializada en otros temas, que es algo de lo que a mí me aterra estar dedicado al derecho internacional, y uno sabe lo difícil que es escribir, lo difícil que es sacar un libro, pero el doctor Cavelier, al mismo tiempo que manejaba la oficina, sacaba los libros. Y si miramos cuáles fueron los libros, además en temas absolutamente variados del derecho internacional, pues vemos todo lo que era esa capacidad intelectual, académica y de escribir que él tenía. La política internacional de Colombia, desde 1820 hasta 1997. La historia diplomática de Colombia, de 1830 hasta 1880. La memoria historiojurídica sobre el asunto de los monjes, que es muy poco lo que se ha escrito sobre los monjes al día de hoy. Y él escribió un maravilloso libro sobre ese tema. El régimen jurídico de los tratados internacionales en Colombia. Y él, por ejemplo, es de los primeros, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, en medio de la doctrina, en dejar absolutamente claro lo que es el artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y contrario a la posición que asume hoy en día el gobierno de Colombia, en que hay tratados y hay acuerdos, que es una distinción que la Convención de Viena del 69 acabó. Sin embargo, hoy en día, para todos aquellos tratados que son complejos, políticamente incorrectos y que no quieren pasar por el Congreso, pues los denominan acuerdos en forma simplificada y no tratados, porque si le ponen la palabra tratados, pues tiene que hacer todo el proceso en el Congreso, Corte Constitucional y posterior ratificación. Entonces, vean cómo esa claridad que él tenía, conceptual, teórica, hacía que todos esos elementos del derecho internacional estaban en sus libros. Aquí en la academia fue durante la pandemia, ya 2 años, tuvimos la oportunidad de hablar del tema de los acuerdos en forma simplificada con relación al tránsito de tropas extranjeras en el país, por ejemplo. Están pues, los libros sobre las relaciones entre la Santa Sede y Colombia. Y pues obviamente no puedo dejar de mencionar los 8 volúmenes que generosamente la Asociación Cavelier nos obsequió a varios de nosotros en la universidad, en donde están todos los tratados, y cada vez que uno tiene que hacer una investigación, pues es el punto de partida obligado para todos, el análisis y estudio de cuándo entró en vigor, cuándo se firmó, todo eso, todos los datos que uno necesita están en esos libros. Y era una época en que los tratados no eran tan extensos como lo son hoy en día. Entonces está además el texto de los tratados. Ya después vienen las dificultades de la extensión misma de los tratados, pero sin embargo esos 8 volúmenes absolutamente amplios están acompañados de lo más maravilloso, que es un librito blanco chiquitico, que es el índice. Y ahí puede uno manejar perfectamente los 8 volúmenes. Esa claridad, esa didáctica que él tenía para manejar esos temas se ve reflejado ahí. El libro, que es la lista cronológica, como se titula, tiene muchos más tratados de los 8 volúmenes. O sea,
que ahí coincide, entre otras, con el Tratado de la Organización Mundial de Comercio, el Tratado de Marrakech, que es supremamente extenso, y creo que ahí ya se empieza a dificultar el tema de la publicación de todo el texto del tratado, y por eso sigue la lista cronológica sin que se publique el libro respectivo. Sin embargo, creo que, y ese es un proyecto que alguna vez hablamos con la asociación, de poder seguir actualizando ese trabajo que creo que es importante y de gran consulta, y que hoy con las bases de datos y demás por internet pues puede ser mucho más sencillo de trabajar. Obviamente el doctor Cavelier no podía dejar de lado lo relativo a los tratados no perfeccionados de Colombia, todos los que no han cumplido con todos los requisitos. Y cuando uno analiza el artículo 18 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, pues se vuelve un tema fundamental, porque ese artículo 18 establece que los tratados firmados generan obligaciones para los estados. Ahí empezamos a ver la diferencia entre las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer, porque con la firma surgen las obligaciones de no hacer, que son no frustrar el objeto y el fin del tratado. Con las obligaciones de hacer, que son las de la ratificación, ahí sí hay que cumplir con el tratado. Y por eso este libro de los no perfeccionados hace que sea un libro también muy especial, muy específico, que es importante tener a la mano para su consulta. Como consecuencia del Liber Amicon en homenaje al doctor Cavelier, recibí directamente de la oficina un día que estábamos organizando en la universidad también un evento sobre la independencia de Panamá, con un agradecimiento de parte del doctor Cavelier, el libro sobre el centenario de Panamá, que es también un librito muy especial, muy claro y didáctico sobre todo lo que pasó. Y finalmente, pues el ataque de Nicaragua a la soberanía colombiana, en donde claramente se reúnen él con otros internacionalistas en su momento para analizar y presentar todo lo que ha sido la historia desde 1803 hasta el año 2001, momento en el que Nicaragua, en 6 de diciembre del año 2001, presenta la demanda contra Colombia con relación al archipiélago de San Andrés y Providencia. Después pues tocaría volver al libro en el que de forma generosa y amplia y también por ese respeto hacia la figura de Germán Cavelier, había mucha gente que quería participar en el libro, y terminó siendo pues un libro pues bastante extenso, con unos artículos que creo yo muy buenos y que los invito a que lo consulten si tienen esa necesidad de mirar los distintos temas, tanto de derecho internacional público, de derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional privado y derecho de la integración. Para terminar, quisiera pues nuevamente agradecerle a la asociación, al doctor Gallón, con quien tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo en la asociación, a la señora Agnès de Cavelier, con quien también he trabajado y he tenido la oportunidad de compartir muchos momentos con ella, obviamente con Inés, con Guillermo, a quien es el artífice de que estemos aquí reunidos el día de hoy, Ernesto,
Natalia, Ángela, doctora Roa Mackenzie, con quienes el Anuario Colombiano de Derecho Internacional pues es lo que es gracias a ese trabajo mancomunado entre la Asociación Caballería del Derecho y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Entonces, creo que este tipo de momentos para personas de la talla de Germán Cavelier son fundamentales. Tenemos que recordar siempre a todas esas personas que, por lo menos en un medio como el derecho internacional, fueron quienes nos abrieron las puertas. Es un gremio muy pequeño, un gremio en el que pues, es relativamente reciente en Colombia, y en ese sentido, cuando uno ve, y lo mencionaba la señora vicedecana también, el doctor Marco Gerardo Monroy, que también nos abrió las puertas, y Germán Cavelier, creo que hicieron un gran trabajo para mostrar lo que es el derecho internacional y la importancia del derecho internacional. Creo que gracias a ellos, creo que nosotros, los de nuestra generación, somos los primeros en que nos hemos podido dedicar exclusivamente al derecho internacional. Quienes son mayores que nosotros trabajaban el derecho internacional, pero trabajaban también en otros temas. Entonces, por eso siempre no he tenido más que sentimientos de agradecimiento hacia esas personas, hacia don Germán Cavelier, por abrirnos ese camino. Muchas gracias. Presidente de la Academia, señora secretaria, señores ministros, familia Cavelier, amigos todos y compañeros de panel. Para mí es un verdadero honor participar en este panel con motivo de la celebración del nacimiento de uno de los más ilustres representantes de la profesión de abogado que ha dado el país, Germán Cavelier Gaviria. La vida me dio el privilegio de conocerlo muy de cerca y de ser favorecido por su amistad y aprecio. Cuando adquirí la finca Toro Barroso en el lindo municipio de Tábilo hace cerca de 40 años, la cual aún conservo, jamás me imaginé que ese predio venía incluido por el fabuloso vecino Dite de por medio, Germán Cavelier. Para Germán, su hacienda Simla, hoy en manos de sus herederos, era la verdadera sucursal del paraíso terrenal en vida. Sin embargo, a los pocos años de estar compartiendo ese bello valle, llegaron masivamente las gravilleras en su desmedido afán económico y empezaron a destruir la belleza, el equilibrio, el paisaje, el silencio y las montañas del ancestral y Muisca, municipio de Tábilo. Y fue allí cuando, con Germán y otros ilustres vecinos, como el muy importante ambientalista Julio Carrizosa Umaña, aquí presente, y los ministros Roberto Junito Bonet y Rodrigo Escobar Navia, Ramón de la Torre Lago y Víctor Mosquera Chaus, entre otros, decidimos emprender la titánica cruzada de elaborar las banderas de la salvación ecológica, no solamente del Valle de Tábilo, sino de toda la sabana de Bogotá, patrimonio de todos los colombianos. Y fue así como hace ya 30 años promovimos lo que posteriormente sería el artículo 16 de la Ley 99 de 1993, la primera ley del medio ambiente en Colombia, la cual declaró a la sabana de Bogotá de especial interés ecológico y cultural del país y prohibió de manera tajante la nueva minería. Quizás nos estábamos anticipando a la teoría del decrecimiento. Para lograr esa norma fue necesario mover cielo y tierra, hablar con ponentes, congresistas, ambientalistas, y aún alcanzamos a crear una pequeña oficina en un movimiento que llamamos Protavio, y logramos en ese momento una gran victoria en la conciencia de los habitantes de uno de los municipios más verdes de Colombia, que prevaleciera el verde sobre el desmedido afán económico. Hoy, gracias a la decidida e incansable iniciativa del Germán y del doctor Carrizosa, podemos gozar de nuestras hermosas montañas y el paisaje sabanero
que en su gran mayoría pertenecen aún intacto. En mis cabalgatas de los sábados por Tabio no dejo de invocar la memoria de Germán y obviamente de Julio. Pero durante esa heroica batalla, en un momento en que la ecología y el paisajismo no eran tan populares como hoy, logré descubrir la parte humana de un maravilloso y extraordinario abogado en donde con gran generosidad me compartió los secretos de su gran firma de abogados, Cavalier Abogados, que en ese momento era la más grande del país. Quisiera referirme entonces a esta segunda faceta de la personalidad de Germán. Fue quizás Germán Cavalier Abogados la primera firma del país que ejerció el derecho como una actividad empresarial multisectorial. En ese momento, en Cavalier convivían los tradicionales abogados de chaleco y corbata con los informales ingenieros, químicos y especialistas en marcas y patentes en el edificio que construyó sobre la antigua casa en el barrio La Cabrera, cuya biblioteca en forma de iglesia trasladó ladrillo a ladrillo y vitral a vitral a su hermosa hacienda de Tabio, la cual fue escenario de múltiples y emblemáticas conversaciones. Ese concepto del ejercicio de la profesión del derecho internacional, que era su verdadera pasión, en donde el límite del país comenzaba en la frontera nacional con un criterio empresarial, fue perseguido por otras firmas en Colombia como Rydberg y Rydberg, hoy Baker McKenzie, Denton, Cárdenas y Cárdenas, Brigar Rutia, Poser Ruiz y tantas otras agrupadas hoy en la Cámara de Servicios Legales de la ANDI, de la cual Cavalier Abogado tuvo la presidencia de varios años y en los cuales aquí se encuentran varios expresidentes y miembros muy activos de la Cámara. También Germán fue precursor en las relaciones de Colombia con la International Bar Association, cuya corresponsalía hoy tiene la Cámara de Servicios Legales. Germán fue un verdadero innovador y visionario que se anticipó al progreso. Tuvo el primer dominio del mail en Colombia e importó la primera máquina de escribir IBM con memoria en el país. Tuvo siempre presente que su ventaja sobre la competencia estaba en la adecuada utilización de las nuevas tecnologías que eran extrañas en ese momento, cuya mentalidad y economía del país estaban cerradas con candado. Estoy seguro que si hoy viviera, él hubiera sido el primero en emplear la inteligencia artificial y ya estaría hace rato en el metaverso judicial. Germán se inventó la virtualidad 30 años antes y enviaba en sobres a sus asistentes los microcassettes dando instrucciones precisas de los temas que debían ser desarrollados de su apartamento en París o desde Nueva York, Tabio o cualquier lugar en donde se encontrara. También debo resaltar cómo Germán hizo la primera recopilación integral de los tratados internacionales de Colombia, una bellísima edición de lujo que reflejaban dos de sus características esenciales de su personalidad: el orden y su sentido de excelencia. Un aspecto también que quisiera subrayar era el recio temperamento de Germán en su constancia y amor por el ejercicio de la profesión de abogado. La palabra jubilación nunca existió en su léxico y le entregó lo mejor de su existencia en el tercer ejercicio de la profesión. Y fue coach de otros grandes abogados en Colombia como Jaime Herrera, Diego Muñoz Tamayo y su propio hijo y gran amigo Ernesto Cavalier, todos hoy presentes, entre muchos otros, así como la defensa del medio ambiente, y culminó su carrera profesional y vital llena de satisfacciones en un recorrido en donde lo que menos tuvo fue el tiempo ocioso. Brindemos pues hoy por las huellas que dejó Germán, por su vida, por su amistad, por su existencia y por su centenario. Muchas gracias. Buenas noches. Muy complacido de estar aquí con todos ustedes. Mis saludos muy especiales a la comisión de la mesa, al presidente Augusto Trujillo, quien muy amablemente me acompañó en este proyecto de hacer esta conmemoración de hoy, que ha sido maravilloso. Un saludo, por supuesto, a Saúl Sotomonte, al doctor Juan Rafael Bravo, a Consuelo Acuña, quien entre otras también discípula de Germán Cavalier, obviamente Diego Muñoz, Luis Suárez, que nos acompaña aquí también, aprovechado discípulo de mi papá. Y por supuesto, recordando tantos momentos que vivimos con Hugo Palacios Mejía, tanto en la firma como socialmente,
y en fin, con todos los eventos que hemos oído narrar y de los cuales la mitad no conocían, o menos tal vez de la mitad, y por consiguiente estoy supremamente agradecido con todos quienes amablemente han aceptado este maravilloso encargo de recordar cómo vivieron unas etapas de su vida con el doctor Germán Cavelier. Muchas gracias. Escogí hablar en este momento, en esta última, como último presentador, todavía tenemos un poquito de tiempo, sobre el tema de la protección del paisaje en Tabio, tema al que ya se refirió Martín. Yo voy a referirme más estrechamente a ese tema ambiental, con la venia de los ambientalistas aquí presentes, Manuel Rodríguez y Julio Carrizosa, porque no soy un ambientalista, pero me he metido en ese tema porque siempre me ha llamado la atención un par de libros que dejó papá en la casa en Simla, que hablaban sobre el reglamento de la protección del paisaje en el Valle de Río Frío. Y al haberlos ojeado me encontré con un tesoro literario, un tesoro de reglamentación, un tesoro de, como se dice ahora, completitud en cuanto a cómo puede ser una reglamentación para proteger un paisaje específico. Pero vamos a tomar un poco de distancia observando el contexto en el que se presentó ese trabajo en el que participó intensamente también Julio Carrizosa y Santiago Reyes, y quienes mencionó Martín, inclusive el mismo Martín, por supuesto, que trabajó en eso. ¿Qué es el paisaje? El paisaje, dice Juan Noguera, un tratadista sobre el tema, es el resultado de una transformación colectiva de la naturaleza. Es la proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado, y no solo en lo referente a su dimensión material, sino también en su dimensión espiritual y simbólica. Las sociedades humanas, a través de su cultura, transforman los originarios paisajes naturales en paisajes culturales, caracterizados no solo por una determinada materialidad, formas de construcción, tipos de cultivos, sino también por la traslación al propio paisaje de sus valores, de sus sentimientos. Un escritor tan famoso como Goethe se atrevió a mencionar el paisaje, porque era un dibujante, era un pintor. Y decía Goethe en su obra Teoría de los Colores, en el capítulo que tituló Confesión del autor, cuando se refiere a cómo su afición por el dibujo lo lleva a reflexionar sobre la dicotomía entre arte y contemplación del paisaje. Comillas, había fijado mi atención en la naturaleza tal y como se muestra en cuanto que paisaje. Y luego complementa esta frase en una obra posterior con la noción de conocimiento contemplativo y juicio contemplativo, que permitiría que, comillas, por la contemplación de una naturaleza siempre creadora, nos hiciéramos dignos de tomar parte espiritual en sus producciones, cierro comillas. Para ilustrar el paisaje como imagen, nos quedó la obra de Goethe, muy interesante, que la busquen en Google, La franja de la vista hacia Italia desde el San Gotardo, donde él mismo se dibuja pintando ese paisaje hacia Italia desde el monte San Gotardo. Estos pensamientos de Goethe los resume muy bien el famoso escritor chino Lin Yutang, quien dijo en unas obras, comillas, la mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad de quien lo contempla. Eso resume lo que quería decir Goethe en sus textos que acabo de leer. Pasando a un tema más actual, según la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, son tres las dimensiones que comprende el desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental. Sin embargo, el Comité de Ministros de los Estados miembros del Convenio del Paisaje del Consejo de Europa hizo una importante recomendación,
recomienda a los gobiernos de los estados partes de la Convención que inviten a las autoridades nacionales, regionales y locales a tomar en consideración la dimensión paisajística en las políticas de urbanismo y remitirse al documento de referencia relativo a esta recomendación. O sea, recomendaron crear una cuarta dimensión del desarrollo sostenible, que es el paisaje. El paisaje como cuarta dimensión debe ser la constante desde ahora en todos los planes de ordenamiento territorial municipales, aunque no solamente se debe aplicar a los paisajes urbanos, sino a todos los paisajes. Esto lo explica la Convención del Paisaje del Consejo de Europa, en la cual los signatarios declararon que el paisaje es un elemento clave del bienestar individual y social, una parte importante de la calidad de vida de las personas en todas partes, en zonas urbanas y en el campo. Un componente esencial del entorno de los pueblos, expresión de la diversidad de su patrimonio cultural y natural compartido, y un fundamento de su identidad. Su protección, gestión y planificación implican derechos y deberes de todos. El paisaje como cuarta dimensión entonces del desarrollo sostenible debe ser una constante. Acompasados con estas declaraciones, la Convención sobre el Patrimonio Mundial y también la Convención sobre el Paisaje del Consejo de Europa son como los instrumentos internacionales más importantes sobre el paisaje. La Convención sobre el Patrimonio Mundial es un tratado internacional promovido por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se acordó en París en 1972 y entró en vigor en diciembre del 75. Ya ha sido ratificada hasta octubre del 2020 por 194 estados y está próxima a celebrar en noviembre de este año los 50 años, con una serie de eventos de gran interés. Colombia accedió a la convención en mayo de 1983, según lo registra la página de la UNESCO. Aquí viene un tema en el que el doctor Ricardo Abello nos puede iluminar en una conferencia posterior con sus luces, porque la convención fue aprobada por la Ley 45 de 83 en Colombia, por el Congreso colombiano, publicada el 22 de diciembre, y durante la presidencia del presidente Belisario Betancur. Pero la convención fue promulgada por decreto 435 de 1997 y publicada en el Diario Oficial de 1997. Convención o tratado internacional no ratificado por un tiempo, por lo menos. Entonces, esa convención se creó sobre la base de la importancia de monumentos y su conservación, y luego se extendió ampliamente a otras manifestaciones del paisaje, tanto urbano como rural, y su protección. Esa convención organizó una lista de lugares protegidos, la cual se ha venido ampliando y en la actualidad son 981 sitios. Colombia contribuye con esos sitios con tal vez 9, tengo aquí una lista de 8. Por supuesto Cartagena, que ha estado en peligro esa nominación como Patrimonio Cultural Mundial por la construcción de un edificio enfrente del Castillo de San Felipe. El segundo es el Parque Nacional Los Catillos, que está en peligro de dejar de ser un sitio protegido por el deterioro que ha sufrido. El tercero es el Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox, el cuarto el Parque San Agustín, el quinto el de Tierra Adentro, el sexto el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo, el Paisaje Cultural Cafetero, es Patrimonio de la Humanidad, y el que no conocía sino hasta ahora, probablemente lo pronuncio en una forma equivocada, el Capac Ñan, el Sistema Vial Andino. Es una red de carreteras que construyeron los incas desde el Perú y se irradiaron hasta Pasto, al norte, y por el sur hasta Chile y Argentina. Más de 20 y tantos mil kilómetros de carreteras en piedra que todavía se pueden recorrer. Es una maravilla total. Y en Colombia tenemos 186 kilómetros del Capac Ñan, que van desde la frontera de Ecuador hasta Pasto, y todavía se pueden recorrer. Y los invito a que organicemos una expedición por esa carretera. También existe la Convención del Paisaje del Consejo de Europa, que es un tratado para los países europeos, pero que pueden acceder a otros países. No vamos a hablar mucho
de esa convención por razones de tiempo, pero es una fuente inagotable de conocimientos. Todas las publicaciones que hacen sobre la protección del paisaje. Pero hay que tener en cuenta que también en Europa los países son muy propensos a escoger internamente con sus regulaciones internas a proteger el paisaje. Tengo el ejemplo de Austria, un país que tiene 83.000 kilómetros cuadrados de extensión, en donde 24.000 de esos 89.000 kilómetros son lugares protegidos. Una es un área natural, 4 son áreas de protección natural y paisajística, 274 son áreas de protección del paisaje, 325 son secciones de paisaje protegido, y de ahí en adelante otra serie de protecciones a otro tipo de áreas como hábitats protegidos, áreas de desarrollo ecológico, etc. Es un ejemplo de imitar. Con seguridad, pues Francia pues es otro país que tiene una larga historia de protección del paisaje. Recuerdo alguna vez haber visto de una colega artista, una colega de Pilar, un libro como de, tal vez tendría 1000 páginas, sobre el paisaje de París, o más bien la forma urbana como París debe ser y cómo debe conservarse. Los colores de la pintura de las casas, los colores del pavimento, del empedrado, en fin, todos los detalles del diseño de las edificaciones. Por supuesto, el edificio de Montmartre se sale de toda esa planificación. En Colombia, ¿qué es lo que tenemos? Pues desde muy temprano se empezó a hablar de la protección del paisaje. En 1974, con el Código de Recursos Naturales, el decreto famoso 2811 del 74, sin que defina el paisaje, empieza a decir que se considera un deterioro al ambiente la alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales. Ya en el 74, la Convención del Patrimonio Mundial de la Humanidad es del 72, en el 75 entró en vigor, o sea que estábamos ya entrando en ese tema del paisaje junto con la Convención Mundial. El código se refiere también a parques naturales en el artículo 328 y habla de conservar con valores sobresalientes de fauna y flora y paisajes o reliquias históricas, culturales y arqueológicas para darles un régimen especial de manejo fundado en una planeación integral. Y también habla de proteger ejemplares de fenómenos naturales, culturales, históricos y otros de interés internacional para contribuir a la preservación del patrimonio común de la humanidad. O sea que están ya desde el 74 estamos en tono con la Convención Mundial del Patrimonio Cultural, del Patrimonio de la Humanidad. Ese mismo código tiene todo un capítulo que se dedica al paisaje, artículos 302 a 304. Dice: la comunidad tiene derecho a disfrutar del paisaje urbano y rural que contribuyen a su bienestar físico y espiritual, y le dan a la administración la obligación de determinar zonas o lugares en los cuales se va a prohibir la construcción de obras para proteger el paisaje, o se prohíbe la tala o siembra o la alteración de la configuración de lugares del paisaje que merezcan protección, o se fijan límites de altura o se determinan estilos para preservar la uniformidad estética o histórica de ciertos lugares. Posteriormente viene el decreto 1715 de 1978 que reglamenta específicamente la protección del paisaje en varios artículos. La preocupación en ese momento fue dotar a quienes viajaban por carretera de un paisaje que pudieran observar sin obstáculos, sin vallas de propaganda, por ejemplo, sin que las piedras o los monumentos o los accidentes naturales fueran cubiertos de pintura con avisos de X o Y gaseosa o de X o Y producto para el dolor de cabeza. Entonces ese decreto del 78 decía: se prohíbe deformar o alterar elementos naturales como piedras, rocas, peñascos, praderas, árboles, con pintura o cualquier otro medio para fines publicitarios o de propaganda en general.
y también hablaba de evitar la alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales como un factor que deteriora el ambiente. Vienen pues después las reglamentaciones o la ley 99-93 a la que se refirió Martín, la ley 297-97, que ya viene en consonancia con los desarrollos de la Convención del Patrimonio de la Humanidad y reglamenta los artículos 70 a 72 de la Constitución Nacional. Esa ley 297 fue modificada después por la ley 1185-2008 y dice que el patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana. La Convención del Patrimonio Mundial fue evolucionando año por año y llegó, como ya lo mencioné, a incluir elementos del paisaje en los temas que tratan comúnmente cada aniversario de la Convención. Creó esa misma ley 297, también modificada por la 1185-2008, un registro nacional de patrimonio y solicita a las entidades territoriales que remitan periódicamente al Ministerio de Cultura unos registros que tengan ellos de los paisajes que son dignos de proteger. Todo eso viene a cuento con lo que vamos a poder hacer con la cuenca superior del valle del río Frío y crea algunos estímulos. La Corte Constitucional también se ha referido en al menos 3 sentencias a la importancia del paisaje y lo reconoce como parte del espacio público y dice que son áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad. Y reconoce el deber que tiene el Estado de proteger el medio ambiente y recuerda que el paisaje es un elemento integrante del mismo. Asimismo, dice que se configura el paisaje como un rasgo característico de los parques naturales que deben ser preservados. O sea, la Corte Constitucional ha abordado el tema y se ha pronunciado en forma muy importante sobre la importancia del paisaje. La normativa más reciente sobre el tema del paisaje en Colombia es el decreto 1516 de 2022, emitido por el presidente Iván Duque justo antes de terminar su presidencia, el 4 de agosto. Solo faltaban 3 días para terminar su mandato. Este decreto modifica y complementa los alcances del decreto 1080 de 2015 en aspectos fundamentales relativos a los paisajes culturales, entre los que se encuentran, y aquí se hace una clasificación de los paisajes culturales, o sea, se refiere específicamente a los paisajes culturales, y los clasifica, aquellos claramente definidos por el ser humano como espacios de encuentro, con componentes históricos, ambientales, simbólicos. Se me ocurrió la plazuela de Quevedo, en la Candelaria, uno de esos lugares de encuentro que es un paisaje también. Y habla de paisajes culturales evolucionados orgánicamente, incorpora los lugares geológicos y yacimientos paleontológicos fruto de la evolución de la Tierra. Este es Chiribiquete, o ¿cómo se llama? Este lugar fantástico que creo que inclusive Julio Carrizosa estuvo visitando recientemente. Habla de los paisajes culturales asociativos y reconoce e incorpora el valor que las comunidades o grupos sociales han conferido al componente natural, importantes connotaciones religiosas, espirituales, artísticas o culturales. Aquí se me ocurre el famoso kiosco del medio de la plaza de Tabio, que es una belleza de arquitectura y que se usa como lugar de reuniones, como sitio de referencia en Tabio. Y obviamente continúa con los paisajes culturales complejos, socioculturales, y pasa a hablar de los paisajes culturales, lugares de memoria. Además de otras normas pues, que ya son de procedimiento o sancionatorios. En ese fue el contexto, digamos, antes de la Constitución del 91, en el que se reunió el grupo de personas que empezaron a trabajar, pues con Martín, como nos lo ha relatado, en el tema, no solamente en el tema extractivo, sino en el reglamento del paisaje, para la protección del paisaje de la cuenca alta
del Valle del Río Frío. Y se contactó en ese entonces al gobernador de Cundinamarca, Jaime Posada, quien, muy interesado en los aspectos culturales relacionados con el paisaje, emitió el decreto 1677 de julio de 1990, que fue la base para la redacción posterior de un proyecto de reglamento del paisaje en el Valle del Río Frío, en el cual fue en el que intervinieron Julio Carrizosa y Santiago Reyes, que en paz descanse. Del decreto de Jaime Posada cabe destacar lo siguiente: considera necesario tomar medidas de conservación y preservación del Valle del Río Frío en Tabio, Cundinamarca, por ser una, comillas, privilegiada zona de paisaje, fauna y flora, cierra comillas. Declara una zona de protección del paisaje en la cuenca superior del Río Frío, en los municipios de Tabio y Zipaquirá, y determina las coordenadas. Y aquí se entiende por qué el gobernador tenía que dictar ese decreto, porque eran dos municipios los que estaban involucrados. No podía un solo municipio reglamentar lo que tenía que reglamentar el gobernador. Crea la autoridad del Valle del Río Frío, en la que incluye varias autoridades y un representante de los vecinos de la cuenca, designado por la Asociación de Defensores del Paisaje del Río Frío. No sé si Protavio Martín fue el precursor de la Asociación de los Defensores del Paisaje del Río Frío, pero eventualmente esa asociación es la que puede nombrar un representante a esa autoridad del Valle del Río Frío. Y le dieron una serie de funciones a esa autoridad, entre ellas la primera función, dictar un reglamento que permita proteger los recursos naturales, el medio ambiente y especialmente el paisaje, en concordancia con las disposiciones legales vigentes, especialmente con las contempladas en los decretos que se adicionan por el presente. Después vienen pues toda una serie de funciones importantes para esa autoridad, que en realidad no sé si se han cumplido mucho. Pero el reglamento al que hace referencia ese decreto fue probablemente el que redactaron Julio Carrizosa y Santiago Reyes. Y como les decía, me voy a permitir leer unos apartes, no todo porque es extenso. El reglamento tiene más de 60 páginas. Voy a leer solamente una parte de la introducción a ese reglamento, que es la parte de la descripción del Valle del Río Frío, de la cuenca alta del Valle del Río Frío. El contenido del reglamento pues es amplio. Tienen normas sobre protección de la topografía, normas paisajísticas, normas sobre vallas y avisos, protección y uso de la flora, incentivos para que se cree la Asociación de Defensores del Paisaje, conservación de las aguas, protección contra el ruido, protección de la fauna, disposición de basuras y otra serie de temas similares. Pero déjenme pasar a la lectura de la descripción del Valle de Tabio, porque después de establecer el propósito del reglamento empieza esa parte descriptiva. El propósito del reglamento dice, el mismo, comillas, el documento, establecer las normas mínimas a las cuales se deben someter las actividades industriales, agrarias, comerciales y de construcciones arquitectónicas o civiles para conservar y o recuperar en donde ha perdido su identidad el paisaje de la cuenca del Río Frío. Y viene después la descripción del paisaje del valle redactada por Santiago Reyes, seguramente con el aporte de Julio Carrizosa también, y dice así, comillas: nace el Río Frío en tierras altas y frías, al pie de pajonales y frailejones entre la niebla del bosque de más de 3.000 metros de altitud. Fluye luego con aguas cristalinas entre matas de chusque, angelitos, encenillos, helechos, musgos y líquenes. Después, entre duraznillos, alisos, arbolocos y sangregados, que cargan sobre su ramaje quiches y bromelias de espectaculares floraciones rojas. Es un río de sorpresas, corre mansamente en compañía del croar de las ranas, formando perezosos meandros por unos cientos de metros, y de repente se precipita entre grandes piedras hermosamente cubiertas por musgos y cortinas de bejucos. Una vez en la llanura, el río transita suavemente sobre terrenos de inclinaciones menores de 20 grados, en las cuales crecen praderas de quicuyo color verde amarillento, o raigras y carretón color verde esmeralda claro. Sobre esta pradera hay acentos de vegetación globosa, oval o fungiforme, conformada por arbustos verde oscuros de tono intenso, raramente combinados con vegetación clara, y acentos verticales aislados o en alamedas de árboles de gran talla, de follaje raro, denso y semidenso, generalmente de verde muy oscuro, algunas veces acompañado por árboles de menor talla y color verde más claro.
Todo el paisaje se encuentra inscrito en la gama de los verdes, un verde claro con acentos y trazos oscuros en la planicie, o en las lomas suavemente onduladas, un verde oscuro denso azulado, a veces casi negro, que forma el marco del conjunto al ocupar las alturas distantes. No hay toques de otros colores, ya que las construcciones a lo lejos no son muy aparentes, salvo el rojo de algún tejado que da el contraste indispensable para acentuar la universidad del verde. Me parece estar escuchando una descripción de un cuadro de Terme. En los meses de temporada el campo se cubre de flores bellas pero pequeñas, tal como ocurre siempre con la flora de estos pisos térmicos. Florecen entonces en la planicie el diente de león, los carretones y multitud de hierbas postradas, algunas parientes de los siete cueros, y en las colinas los tunos, las uvas de anís, el laurel de seda. Se visten de florecillas, mientras en zonas abiertas del bosque los digitales muestran sus atractivas campanas moradas o rosáceas al lado de las flores violetas de los cultivos de papa. En sitios húmedos el duraznillo y espectaculares velitas amarillas se asocian brillantemente con los siete cueros y enredadas sobre árboles, muchas veces abrazando las cercas, se hallan las pasiflores de largas flores atrompetadas. Más arriba en el páramo, el quebrollo de florecitas rosadas acompaña a las grandes flores amarillas de los frailejones entre la quietud de la niebla. Doctor Venegas, ¿ha oído usted una mejor descripción del Valle de Tabio que esta? Es extraordinario. Toda la flora anterior da alberga a la fauna, que en el caso de los mamíferos no es muy abundante en especies: ardillas que se alimentan de frutos del nogal, murciélagos que sacan néctar del sietecuero rojo, falas y ratones de monte, que son frugívoros. La avifauna, en cambio, es numerosa, está representada a lo menos por 34 especies, las cuales son más abundantes en las colinas, donde la presencia del hombre es menos frecuente que en la planicie. Es allí donde aún se puede escuchar en muchos bosquecillos la voz incomparable del clarinero. No lo reconocería si lo oyera. Junto a la de la mirna o la del toche, destacándose sobre el chillido intermitente de los colibríes, mientras se oye el escarbar de las hojas secas de los copetones y su trino elemental siempre repetido. Solo de vez en cuando se rompe este silencio con el ruido de un automotor que se pierde a lo lejos. Por último, es indispensable señalar la importancia de este silencio como elemento esencial del paisaje de la cuenca del Alto Rofrío, entendiéndose por silencio la ausencia de ruidos producidos por el hombre, especialmente los mecánicos que enmascaran los sonidos de fenómenos naturales como las caídas de agua, o de la fauna como el canto de las aves, el croar de las ranas y el zumbar de los insectos. Terminada esta descripción, se da paso al reglamento mismo, que establece en forma detallada una serie de recomendaciones sobre la topografía de la cuenca, las obras civiles o arquitectónicas, avisos o vallas de propaganda, cercas, los materiales permitidos, los colores de las mismas, así como los colores de casas y muros, el uso de la flora y el cuidado de la fauna, incentivos y sanciones, aguas, contaminación acústica y basuras. Esperemos que este reglamento sirva como modelo para muchos municipios de Colombia. Muchas gracias. Aprendido una lección del siglo XX, expresada por conocedores de un personaje fundamental para el país en el siglo XX, como fue Germán Cavelier Gaviria. Quiero reiterar en nombre de la corporación que me honro en presidir la felicitación para Alejandro, para Martín, para Javier Escandón, para Laura y para Ricardo por sus brillantes intervenciones. A nombre de todos los presentes y de los ausentes, un abrazo grande para Ernesto. Y quiero pedirles que recordemos de una manera grata la memoria de un hombre superior, auténticamente superior, como Germán Cavelier, con un aplauso afectuoso. Se levanta la sesión y se invita a un vino de honor que ofrece Ernesto Cavelier. Muchas gracias.